Nos cuenta el evangelista Marcos el día de hoy cómo Jesús dice, se dirige a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Nos presenta a Jesús en este anuncio, en esta proclamación, en este vivir su misión pública ya, vivirla en ese anunciar una buena noticia, porque ese es el significado de evangelio. Buena noticia, buena nueva que trae Jesús a nosotros. En medio de tantas malas noticias que escuchamos constantemente a nuestro alrededor y más sobre todo en este tiempo en el que nos encontramos de pandemia, que por donde miremos, por donde escuchemos, parece que todos son malas noticias. Sin embargo, hoy el Señor nos invita en esta Eucaristía y en este domingo tan especial, donde la Iglesia celebra el domingo de la palabra de Dios, quiere que tomemos conciencia de que tenemos una buena noticia. Nosotros como cristianos, el Señor nos ha regalado una buena noticia, un evangelio, una buena nueva para nosotros y para el mundo entero. Es lo que celebramos hoy, por eso también este pequeño altar que hemos colocado aquí delante, precisamente hoy, teniendo a la Sagrada Escritura como esa expresión de la palabra de Dios para nosotros. Ella es la palabra de Dios. En el Evangelio, el evangelista Marcos nos narra en primer lugar cómo una vez que Juan Bautista había terminado su misión, ¿sí? El Bautista había anunciado había dado un anuncio al pueblo, una petición, una llamada de parte de Dios a la conversión. Ese había sido su anuncio. Conviértanse que está cerca el reino de Dios. Y así es prácticamente también incluso como Jesús inicia su anuncio, ¿sí? La expresión de Jesús también es así. Jesús dice, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Algo parecido había anunciado también el Bautista. Sin embargo, el Bautista lo que invitaba era a un cambio de vida, ¿sí? A un volverse otra vez a Dios, a unas actitudes nuevas en la vida. Pero Jesús viene a mostrarnos algo totalmente distinto. Juan se decía a sí mismo como la voz que grita en el desierto. El que había sido enviado de parte de Dios era la voz. Y Jesús, al acercarse, se manifiesta ya no solamente como alguien que viene de parte de Dios, no solamente como el que es la voz de Dios, sino que Jesús, y es lo que celebramos hoy, Jesús es la misma palabra de Dios hecha carne. Hablar de la palabra de Dios para nosotros es hablar de que Cristo es la palabra de Dios hecha carne por amor a nosotros. Es en Cristo, ¿sí?, que Dios se dirige a nosotros, nos habla. Dios se acerca a nosotros de tal forma que nos abre su pensamiento y su sentir. Nos abre su mente y nos abre su corazón, porque eso es la palabra para nosotros, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, expresamos, ¿sí?, algo en palabras, es lo que estamos pensando y es lo que estamos sintiendo. La palabra nos sirve para eso, para comunicarnos los unos a los otros. Es una vía de comunicación. Pues lo mismo, Dios tiene una palabra que dirigirnos a cada uno de nosotros. Dios quiere comunicarse. Dios quiere estar cerca de nosotros. Dios quiere abrirnos su corazón. Y para eso nos dirige una palabra, pero no como simplemente una expresión, sino que Él mismo nos envía a su propio Hijo para darse a conocer. San Juan dice eso. La palabra ya existía, ¿sí?, dice San Juan en su prólogo del Evangelio. Ya existía. Y esa palabra que estaba junto a Dios
se hizo carne, se hizo hombre como nosotros y habitó entre nosotros. Y aquel que recibe esa palabra, o sea, aquel que recibe a Cristo, recibe el don precioso de hacerse hijo de Dios. Miren qué maravilla es eso. No es solamente que escuchamos unas palabras que nos pronuncia Dios, como a lo mejor Dios pronunció esas palabras a los profetas, ¿sí? A Moisés, a Abraham, a Isaías, o a Samuel que le hablaba en sueños, ¿no? Sino que a nosotros Dios nos habla ahora a través de Cristo. Y Cristo sigue anunciándonos al Padre, sigue anunciándonos su amor hoy, porque está vivo en medio de nosotros. Pero entonces la propuesta de Cristo, que como digo es similar a la que hacía el Bautista, ¿sí? Conviértanse y crean en el Evangelio, crean en la buena nueva, toca profundamente con el anhelo también que cada uno de nosotros tenemos. O sea, ¿quién de nosotros, cuando nos ponemos en sinceridad, quién de nosotros no quiere ser mejor? ¿Quién de nosotros no quiere ir a más en nuestra vida? Tú, como papá, como mamá, ¿no quieres ser mejor padre y mejor madre para tus hijos? Tú, niño, joven, adolescente que estás ahorita escuchándome y participando en esta Eucaristía, ¿quieres de tu vida una vida grande, una vida mejor, una vida maravillosa, una vida plenamente feliz o no? Claro, esa es la llamada profunda que tenemos en el corazón. Queremos llevar nuestra vida a más, queremos ser mejores. Esa es la llamada a la conversión. La llamada a la conversión es que el Señor nos quiere llevar a la plenitud de la vida, a la realización máxima de nuestro ser. Pero esa conversión no es solamente hacer un poquito mejores, no solamente es cambiar actitudes, sino que Jesús nos invitará a algo totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Jesús, cuando dice, conviértanse y creen en el Evangelio, luego en la práctica nos va a decir qué significa eso. Nos va a decir que si yo quiero vivir, si yo quiero un corazón grande, si yo quiero la felicidad plena, si yo quiero ser mejor, lo que Él nos invita es a seguirle. Por eso, inmediatamente que hace ese anuncio, va por el lago Galilea, como dice el evangelista, y encontrando a Simón y Andrés, les dice, vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres, como hemos escuchado. Jesús en la práctica nos dice que la vida plena, el ser cristiano, la conversión verdadera, se da en la medida que aprendemos a seguirle a Él, que escuchemos realmente esa invitación que Él nos hace a convertirnos, a ser verdaderamente discípulos suyos. Miren, esto es algo que ya somos cada uno de nosotros como cristianos desde el bautismo. Por el bautismo, todos nuestros obispos nos lo recordaron en el encuentro de Aparecida. Todos los bautizados somos discípulos misioneros de Jesucristo. Pero eso no se hace realidad en nuestra vida hasta que cada uno de nosotros pueda escuchar personalmente la llamada que nos hace Jesús a seguirle y tomemos la decisión de ir con Él, es decir, de vivir nuestra vida con Él. Porque Cristo, que es la palabra de Dios, es quien sigue hoy llamándonos, invitándonos a ir hacia Dios, invitándonos a vivir la vida que Dios siempre soñó con cada uno de nosotros. Jesús hoy sigue repitiendo ese ven conmigo, sígueme, ¿sí? Dios sigue llamándonos hoy. Dios a través de su palabra, o sea, su palabra que es Cristo, sigue llamándonos. Sigue llamándonos cuando en el corazón hay un deseo de ser mejor,
hay un deseo de cambiar, ese es Dios que te está llamando. Dios te está llamando también incluso a través de los problemas, a través de las dificultades, de los sufrimientos. No porque Dios nos envíe eso. Dios no nos envía problemas. Dios no nos castiga. Dios no nos envía la enfermedad. Sino que Dios, incluso a través de esas cosas que son humanas, que son situaciones de este mundo, y muchas veces cosas que a veces las provocamos nosotros mismos, Dios en medio de eso sigue también llamándonos. Porque cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando hay sufrimientos, cuando nos toca la enfermedad, espontáneamente, fíjense, nosotros levantamos la mirada hacia el cielo y nos dirigimos a Dios. Sí, hayamos sido antes muy creyentes o a lo mejor nada de creyentes, pero cuando nos tocan los problemas, cuando nos toca la enfermedad, ¿quién no ha susurrado una oración a Dios? O a lo mejor dirás, no, mira, yo nunca le he orado, pero a lo mejor sí te quejaste, porque a veces lo primero que sale es eso, quejarnos con el Señor. ¿Por qué ahora a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Sí? Pero aún en medio de eso, en medio de esa queja, en medio de esa, digamos como ese movimiento de tu corazón hacia el cielo, es Dios mismo detrás invitándote a volver a Él, a relacionarte con Él, a entrar en esa amistad para la cual tú y yo, todos, hemos sido creados. Porque hemos sido creados para vivir en relación con Dios, no alejados de Dios, no distantes de Dios, no de espaldas a Dios. Hemos sido creados para vivir siguiendo la voz de Dios, siguiendo en este caso a Jesús. Y Dios sigue llamándonos allí, a través de esas situaciones. Dios nos llama a través también de personas que a veces nos hablan de Dios, que nos dan un consejo, que nos orientan por el camino del bien. Dios también allí en esas personas nos está hablando. Dios nos habla a través de la conciencia. Cuando la conciencia nos dice, no hagas eso, no digas eso, no vayas a meter la pata, porque nosotros tenemos esa intuición en el interior. A través de esa conciencia Dios nos dirige su voz y nos llama al bien, nos llama al amor, nos llama a la fe. Es decir, miren, Dios sigue llamándonos a estar unidos a Él, a escuchar su voz y seguir su voz, seguir su palabra, seguir el camino que Él nos quiere mostrar para una vida totalmente plena y realizada. Y hoy, a través del Evangelio, Dios mismo sigue diciéndome, vengan conmigo. Esto que hemos escuchado, hermanos y hermanas, no es solamente para recordar algo que les pasó a los discípulos, sino es que Dios hoy, a través de la Sagrada Escritura, Dios hoy sigue hablándonos. Y ese Juan, ese Andrés, ese Simón, ese Santiago, somos tú y yo, con tu propio nombre. José, David, María. A ti es a quien el Señor hoy se dirige y te dice, ven conmigo, sígueme. Porque Dios lo que nos manifiesta hoy es que la vida cristiana, que la conversión a una vida nueva, no es cumplir unas normas, que era lo que el Bautista le anunciaba al pueblo judío. Vuelvan a cumplir lo que Dios les ha mandado. No, lo que Jesús hoy nos manifiesta es que la vida cristiana, que el cristianismo, no son unas normas, no es seguir una ideología tampoco. Celebrar hoy la palabra de Dios no es que celebremos una ideología que nos lava la cabeza. No, que el cristianismo no es una religión del libro. No seguimos un libro, es que hay que seguir lo que está en la Biblia. El cristianismo no es una religión del libro. El cristianismo es seguir a Cristo. Cristo que es la palabra viva de Dios. Cristo que es quien nos da a conocer que Dios es nuestro Padre.
y que el Padre y Él, Jesús, han enviado sobre nosotros el Espíritu Santo y que en la inmensidad de su amor nos da una vida totalmente nueva. Y entonces podemos vivir en esa vida nueva, como decía San Juan, como hijos e hijas de Dios. Ahí está la llamada del Señor. Ahí está la conversión. Ahí está nuestra identidad como cristianos. Hazte discípulo de Jesús. Y ahí es donde necesitamos nosotros hoy escuchar esa invitación de Dios. Su invitación es: sígueme, ven conmigo, empieza a vivir conmigo. Porque Dios está con nosotros. Y todos nosotros, hermanos y hermanas, como cristianos lo sabemos. Necesitamos recordarlo, pero sobre todo para vivirlo cada día. Dios está con nosotros. Dios no solamente está ahí arriba en el cielo. Dios está en medio de nosotros. ¿Dónde está el Señor por excelencia? Por excelencia, Jesús está en la Eucaristía. Aquí está con nosotros. Y en casi todos los pueblos del mundo hay una iglesia con un sagrario donde está Jesús presente en la Eucaristía, diciéndonos que Él siempre está con nosotros. Qué hermoso es eso. Entonces, Dios quiere vivir con nosotros, presente en la Eucaristía. Pero Dios también está presente en nuestro corazón cuando con fe despertamos a ello. Despertemos a la presencia de Dios en nosotros, porque si eres bautizado, el Espíritu Santo se ha derramado ya en tu corazón. Somos templo del Espíritu. Si has recibido la primera comunión, Jesús mismo ha venido a vivir dentro de ti. Y no solamente por ese día que hiciste la primera comunión, sino que se ha quedado contigo para siempre. Se ha quedado contigo. Entonces, la invitación primera de Jesús es: ven conmigo, acércate, despierta, abre los ojos a mi presencia, camina conmigo. Tú puedes vivir conmigo en amistad. La invitación es esa, a dejar que Dios sea nuestro amigo y hacerse cada uno de nosotros amigo de Dios. Ese es el regalo de Dios. Un Dios que está con nosotros, y para eso necesitamos pedirle fe. Fe para empezar a vivir con el Señor cada momento de nuestra vida y todas las situaciones que pasamos. Pero ese vivir con Él significa también escucharle. Porque vivir con el Señor no es solamente, pedirle, porque nosotros a veces estamos acostumbrados a relacionarnos con Dios en la oración, pero muchas veces solamente para pedirle: Señor, te pido, mira esto, me pasa esto, sálvame de aquí, quítame esto de acá, ¿sí? Te pido por este familiar. Y el Señor, por supuesto, nos dice que le pidamos. Y Él siempre escucha esa oración nuestra. Pero sobre todo, lo que el Señor desea y anhela más es que como discípulo le escuchemos. Porque el discípulo es aquel que quiere aprender para llegar a ser como su maestro. Ese es un discípulo. El cristiano que se hace discípulo de Jesús aprende a vivir con el Señor y aprende a escucharle. Aprende a dejarse enseñar por Jesús. Aprende de que Jesús es su maestro de vida. Y es el que nos va enseñando a cómo tenemos que vivir. ¿Qué es lo que Dios sueña con cada uno de nosotros? Y aquí, fíjense, aquí es donde entra la Sagrada Escritura, la Biblia. Porque si nosotros queremos escuchar a Dios, no es que Dios nos va a hablar a través de una voz que viene del cielo diciéndonos: oye, estás haciendo mal, ¿no? O sea, no es que vamos a escuchar una voz rara del cielo. Es que si yo quiero escuchar qué es lo que Dios me quiere decir a mí hoy, si yo quiero escuchar qué es lo que Jesús me dice para cómo vivir en el bien, para cómo ser un mejor padre, una mejor madre de familia,
para cómo salir de este vicio que me está arruinando la vida. Si yo quiero conocer qué es lo que Dios sueña conmigo, cuál es mi vocación, a qué me llama, cuál es la misión que el Señor quiere con mi vida. Si yo quiero escuchar eso, para eso el Señor nos ha dejado la Sagrada Escritura. Su propia palabra en ese texto bíblico. Sí, ahí es la palabra de Dios. Entonces, yo escucho hoy a Dios y Dios sigue hablándonos hoy a nosotros a través de la Sagrada Escritura. Decía San Jerónimo, aquel que desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Cristo. ¿Quieres conocer a Jesús? Aprende a leer y a orar con la palabra de Dios. ¿Quieres saber quién era Jesús? ¿Qué era lo que pensaba? ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Cuáles eran sus motivaciones de vida? ¿Qué fue lo que hizo y lo que enseñó? Pues está toda en la Sagrada Escritura. Les invito, hermanos y hermanas, a desempolvar esa Biblia que tienen en casa. Porque muchas familias cristianas, católicas, tenemos nuestra Biblia en casa. ¿Pero dónde la tenemos? No, padre, es que la tengo allí en un estante. Bueno, desempólvala. Pero algún otro me dirá, no, padre, es que yo la tengo en un altarcito, allí en mi casa, así como aquí, ¿verdad? Un altarcito y una velita le pongo, todos los días le prendo su velita. Y padre, qué bonito se ve mi altarcito. Sí, pero a ver, de ese altarcito todos los días tú tomas esa Biblia para leerla, porque no es solamente para tenerla en un altarcito. O sea, la palabra de Dios es para que la leamos y leyéndola, escuchemos qué es lo que Dios me dice hoy. Aprender a vivir como vivía Jesús. Para eso es la Sagrada Escritura. Y si alguno de ustedes no tiene su Biblia todavía en casa, a ver, pues, si ya está cerca tu cumpleaños, pídele a alguien, mira, regálame, quiero un regalo, regálame una Biblia, por favor. No tengamos vergüenza, hermanos y hermanas, de pedir esos regalos. No tengamos vergüenza. Porque a veces uno dice, es que regálame unos zapatos. Y a lo mejor tengo ya 3 pares de zapatos, ¿no? Regálame este polo que me lo quiero tener. Bueno, eso ya te lo podrás comprar después. ¿Por qué no le pides a aquel que quiere regalarte algo, regálame una Biblia? Porque quiero conocer a Jesús. Quiero conocer qué era lo que Él enseñaba. Quiero aprender a vivir como Jesús me dice. Quiero ser verdaderamente discípulo de Jesús. Quiero ser hijo de Dios. Para eso es la Escritura. Para eso es esa palabra expresada en esta Escritura, para poder escuchar lo que Dios me dice y entonces yo hoy ser discípulo de Jesús. De la misma forma que fue discípulo Juan, que fue discípulo Santiago, Andrés, Bartolomé, Pedro. Hoy nosotros somos llamados a ello. Por eso, leer la palabra y orar la palabra de Dios cada día para un cristiano es esencial. Es esencial. Porque yo soy cristiano, es decir, yo quiero vivir como Cristo, ¿sí? Y necesito conocer a Cristo cada día que me habla a través de la Sagrada Escritura. No tengamos miedo, hermanos y hermanas, a acercarnos sencillamente a conocer la palabra de Dios. Hoy nuestra iglesia, en este tiempo, con mucho más interés, poco a poco, se va acercando a conocer la palabra de Dios. Hay talleres de oración con la palabra de Dios. Hay pequeños cursos bíblicos. Hay a lo mejor un grupo de oración con la palabra. Quizá que te han invitado más de una vez. Y más de una vez has dicho, no, sí, algún día voy a ir. No, hermano, hermana, mira, el Señor te está llamando. El Señor está acercándose a tu vida. Quiere que le conozcas. Quiere que experimentes su amor en tu corazón. Quiere que tú te des cuenta que eres hijo, que eres hija de Dios
y que puedes vivir tu vida en esa plenitud de hijo, en esa plenitud de hija. Esa es la invitación del Señor. Entonces, nos invita hoy a tomar una decisión. Sí, porque si Él está diciéndonos, sígueme, la respuesta depende de ti. Solamente de ti. Jesús podía haberle dicho a esos pescadores, vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Pero ellos lo habían podido solamente mirar y decir, este loco, y dejarlo ir. Y ellos seguir en sus tareas. Seguir ahí con sus redes, con su pesca, con su papá, con los trabajadores, porque dice que pues tenían trabajadores incluso. O sea, tenían la vida más o menos resuelta, estaban bien. Pero, ¿qué fue lo que tocó su corazón cuando Jesús les dijo, sígueme? Despertó algo muchísimo más grande. Tocó un corazón deseoso de una vida más plena de la que tenía. Abrió en su corazón ese pozo hondo de necesidad de amor que todos nosotros tenemos. Y que por muchos amores que tengamos a nuestro alrededor, no nos llenan, no nos sacian. Y entonces esa palabra de Jesús, esa invitación, era la propuesta más grande que encontraron. Jesús, si tú das respuesta a todo el deseo de mi corazón, voy contigo. Y no se arrepintieron. Hoy, después de 2000 años, de que Jesús les llamó a ellos, hoy nosotros vemos en Juan, vemos en Pedro, vemos en Santiago, vemos en Andrés, que tomaron la mejor decisión de su vida en ese momento. Seguir a Jesús, porque le conocieron, porque experimentaron su amor. Y luego ellos se convirtieron en testigos de esa palabra, en anunciadores de esa palabra al mundo. Y esa palabra, hermanos y hermanas, nos ha llegado a nosotros hoy. Y si nosotros hoy estamos aquí con Jesús en la Eucaristía, si hoy escuchamos su palabra, fue porque ellos en su momento dijeron que sí. Le respondieron, siguieron a Jesús. Y hoy, hermanos y hermanas, tenemos hoy la dicha nosotros de conocer a Cristo, la palabra del Padre, de experimentar su amor en nuestro corazón, porque ellos siguieron a Jesús. Hoy nosotros podemos imitarles a ellos hoy también. También seguirle. También hoy vivir con Jesús. Experimentar la plenitud de la vida que Él nos regala, que Él nos ofrece. Y entonces muchas otras personas van a conocer también a Jesús. Sí, porque cuando Jesús llega y toca nuestro corazón, esa palabra no se puede quedar solamente para nosotros. Ellos, habiendo conocido y experimentado a Jesús, no se lo quedaron para ellos. Lo anunciaron esa palabra, la contagiaron, la transmitieron, quisieron que los demás también conocieran a Jesús. Y ese es nuestro papel como cristianos en medio del mundo. Que viviendo de Cristo, demos a conocer a Cristo al mundo. A los que no le conocen, a los que se alejan de Él, a los que piensan que Jesús no les puede dar nada, a los que piensan que todas estas cosas de la fe son un cuento, como leí el otro día de alguien que escribía. Es que tú crees en un cuento, él decía. Es que no es un cuento. Es que es la experiencia más maravillosa de nuestra vida conocer a Jesús, conocer la palabra viva de Dios, que nos abre el corazón mismo de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Amor por cada uno de nosotros. La respuesta, hermanos y hermanas, solamente depende de cada uno de nosotros. Y hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día en el que tú y yo le podamos decir, Jesús, voy contigo. Aquí estoy. Quiero conocerte. O sea, me apunto a ser tu discípulo, Señor. Y desde este momento quiero de verdad acercarme a tu palabra para conocerte, para vivir lo que tú me propones, para ser hijo e hija de Dios.